Mi nombre es Marcela Palacio Ortiz, soy la líder del área de pedagogía en Nude Educación Virtual y en el curso de Contic Enseño me desempeñé como docente tutora del curso. En este curso los estudiantes fueron los profesores que se van a desempeñar como tutores virtuales en la tecnología en archivística acá en la Universidad de Antioquia. Este curso de Contic Enseño surge como una necesidad de formación a los docentes que se van a desempeñar en la modalidad virtual, pues porque digamos que es una modalidad que tiene sus particularidades y tiene sus necesidades que son diferentes a la modalidad presencial. Entonces por eso es necesario hacer una formación para estos profes que incursionan en el mundo de la virtualidad, para que adquieran las habilidades, las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse en este nuevo ámbito con la mayor solvencia y la mayor tranquilidad posible. Uno de los principales objetivos en la formación de estos profesores es que en un primer momento se sintieran tranquilos y cómodos con la modalidad virtual, incluyendo, digamos, dos componentes fundamentales, tanto el conocimiento técnico o manejo de la herramienta tanto de Moodle como de plataformas de videoconferencia, como algunas estrategias metodológicas y didácticas para su rol como tutores virtuales. Entonces estos dos ejes, estos dos componentes que son importantes, tanto lo técnico como lo pedagógico, fueron como los ejes centrales que nosotros queríamos potenciar en los profesores participantes. Uno de los principales como deseos que teníamos como docentes es que los profesores manifestaban mucha intranquilidad respecto a la modalidad virtual. Entonces se sentían con muchos temores, que no iban a ser capaces, que cómo moderar un foro, que cómo potenciar el trabajo colaborativo, que eso no era posible a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces en un primer momento como que ese deseo era transmitirles a los profes como esa tranquilidad y los insumos y las herramientas necesarias para que pudieran desempeñarse como docentes, y que el manejo de herramientas en cuanto a lo técnico y lo tecnológico no fuera un obstáculo en su labor, sino que antes lo vieran como una posibilidad de aprendizaje y como una posibilidad en su quehacer como docentes. Bueno, este curso se desarrolló en una modalidad bimodal o semipresencial, donde teníamos la plataforma virtual en Moodle como, digamos, un apoyo a algunos encuentros presenciales que teníamos. Una de las principales ventajas es que cuando tú tienes un apoyo en la virtualidad, en Moodle, pues por ejemplo en este caso, los estudiantes o los participantes, digamos, tienen mayor autonomía para acceder a la información que se dispone. Entonces la herramienta tecnológica se convierte en un apoyo a esos encuentros presenciales, porque previamente a los encuentros los profesores debían hacer unas lecturas, preparar unas actividades que estaban dispuestas en plataforma. Ya digamos, los encuentros presenciales los optimizábamos para hacer reflexiones, para hacer acompañamiento, para generar otro tipo de debates, pues porque ya previamente se había hecho un trabajo en plataforma, y ya después del encuentro presencial pues también quedaban como unos compromisos o unas tareas pendientes a través de la plataforma. Entonces digamos que la ventaja de incluir este tipo de herramientas es que facilita el acceso a la información, el sistematizar información, el trabajo colaborativo, que los profesores lo sientan como un insumo más o como un apoyo a lo que se está desarrollando y no como algo extra. Entonces es incorporar todas las herramientas como cotidianas o como herramientas que son propias del quehacer y no como agentes externos.
Bueno, como tutora en esta experiencia, el rol del docente es fundamental porque más que transmitir información, pues con la modalidad virtual nosotros nos hemos dado cuenta que los roles cambian, se reconfiguran tanto los roles de los docentes como de los estudiantes, y una de esas reconfiguraciones que se da en el rol de los docentes es que ya no se centra solamente en transmitir información, pues porque para eso está, digamos, la plataforma Moodle, o para eso está Internet, o para eso están los libros. Yo ya no tengo que transmitir conceptos, digamos, de memoria, sino que de lo que se trata es hacer una mediación de esa información y de ese contenido para propiciar un aprendizaje. Entonces, creo que el rol del docente en la modalidad virtual o semipresencial se constituye en ser un acompañante y en un posibilitador de los aprendizajes, más que concebirse como la fuente de información o de conocimiento. Si bien uno es quien orienta y quien dirige, es en ese debate y en esa reflexión con los estudiantes o con los participantes que se genera esa producción, esa generación del conocimiento y de nuevos aprendizajes. Bueno, ese es uno de los principales retos que teníamos, y es no solamente utilizar o enseñarle a los profesores las herramientas tecnológicas de las que disponían, por ejemplo, de cómo está configurado Moodle, de cómo está configurado VisIQ o cualquier otro tipo de herramienta de videoconferencia desde la parte técnica, sino de cómo transmitirles a ellos que todas esas herramientas están al servicio de lo educativo, que todas esas herramientas se deben utilizar con un sentido pedagógico y didáctico que debe estar bien pensado por el profesor. No se utiliza un foro porque sí, sino que hay que tener muy claro cuál es la intencionalidad del foro, en qué momentos voy a utilizar, por ejemplo, un foro, cómo es la dinamización que se debe hacer, lo mismo que cualquier otro tipo de ejercicio que se haga desde la virtualidad. Entonces yo creo que ese fue uno de los retos, y que pienso que sí se trabajó en este curso, pero igual yo creo que no es suficiente, porque siempre va a haber nuevos avances tecnológicos, nuevos avances en plataformas, en aplicativos, que la labor del docente, del profesor es apropiarse de esas herramientas y determinar si le sirve, si no le sirve y en qué momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje implementarlos. Fue un trabajo bimodal, tuvimos sesiones o encuentros presenciales en donde trabajábamos algunos debates, algunas reflexiones, talleres reflexivos respecto al uso pedagógico de las herramientas, sobre cómo ellos se visionaban en el entorno virtual y cuáles eran esas competencias y esos retos que les suponía su labor. Y tuvimos entonces también todo el trabajo en plataforma a través de foros, a través de subir alguna tarea en la plataforma y del estudio mismo que se hacía. Entonces fue una combinación de estrategias tanto virtuales como presenciales, y que fueron enriquecedoras, fueron importantes, porque los profesores que nosotros tenemos acá en el contexto de la universidad son profes que aún están muy arraigados a lo que es la metodología presencial, y incluirlos o introducirlos de una, digamos, a la modalidad virtual, como que les cuesta un poco. Entonces yo pienso que es un proceso gradual que debe hacerse, no solamente con los profes, sino con los estudiantes, de ir incorporando las tecnologías de la información y la comunicación de forma gradual, no de forma total desde el inicio, sino permitir como una adaptación, de que se haga una combinación de las dos cosas, de manera que no sientan como ese cambio tan drástico, sino que puedan ir viendo como esas posibilidades. Fue comunicación sincrónica, fue comunicación asincrónica, en lo presencial, en lo virtual. Siempre fue, digamos, un curso intensivo que se desarrolló más o menos en 2 semanas, donde estuvimos en contacto constante con los profes, con lo que debían hacer, dando las claridades, dando el acompañamiento. Utilizamos la plataforma Moodle,
También estuvimos explorando algunas herramientas de videoconferencia que WizIQ, que es la que ellos iban a implementar en este momento, y ya digamos la metodología pues de talleres en lo presencial. Lo primero ahí pues que hay que reflexionar un poco, y es que no todas las prácticas que no tengan TIC se deben considerar como prácticas tradicionales, como si fuera, digamos, lo antiguo o lo anterior, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las principales diferencias, pues como la pregunta lo indica, es que en una de estas prácticas hay una incorporación de nuevas tecnologías, de herramientas, de dispositivos, de aplicaciones tecnológicas que facilitan o sirven de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, y en otras prácticas educativas pues no es, digamos, como el centro. En las prácticas que nosotros trabajamos en NUDI-Arroba, digamos que las TIC son ese apoyo, esas herramientas que nos permiten movilizar el aprendizaje, movilizar la interacción, pero en otras prácticas educativas, digamos, las TIC no es algo preponderante, sino que es algo más como un accesorio, algo que se puede incluir o no se puede incluir dentro de las prácticas, y que eso no va a representar ningún cambio en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en prácticas educativas que tengan las TIC como un eje central, sí es un eje importante, que si uno prescinde de él, pues digamos va a haber una ruptura en el proceso que se vienen como adelantando. Con este curso en particular, una de las limitantes fue el tiempo, porque digamos que fue una formación express que se tuvo que hacer en muy poco tiempo, porque los profesores ya debían, digamos, iniciar semestre en 2 semanas, entonces el tiempo fue muy corto como para que ellos pudieran hacer una experimentación, una apropiación de lo que era su entorno virtual de aprendizaje. Igual nosotros fuimos muy insistentes en darles algunas recomendaciones, en invitarlos a que revisaran su curso, a que se empoderaran de todo lo que allí estaba planteado, pero también por los tiempos y todo eso pienso que se obstaculiza un poco ese proceso de adaptación, de acomodación, de que ellos realmente se piensen en su curso y que puedan plantear estrategias didácticas novedosas, diferentes a las que están ya planteadas en el curso. Entonces fue esa como una de las limitantes, la premura del tiempo. Otra de las dificultades que pienso que se presentaron es que los profesores no tenían ninguna experiencia en la virtualidad, entonces digamos como que si no tenés esa experiencia previa de ser tutor, entonces no puedes dimensionar muchos factores que inciden en la deserción, que inciden en las fallas de comunicación, que limitan un poco el proceso de aprendizaje en estos entornos virtuales de aprendizaje. Entonces los profes era lo que nosotros les recomendamos, les decíamos, pero no alcanzan a dimensionar de que realmente hay muchas situaciones que se presentan. Entonces creo que esa fue una de las limitantes, porque los profes no alcanzaban a proyectarse bien, a imaginarse, porque era su primera experiencia. Esperemos que en las próximas cohortes o experiencias con estos profes, pues digamos que esa realimentación, esa propuesta sea de parte y parte de los profes que ya han tenido la experiencia, y de nosotros que digamos somos como unos agentes un poco externos a esos procesos ya digamos de enseñanza. Nosotros estamos siempre como en la parte de diseño, de planeación, de hacer como toda la estructuración del curso, pero nos quedamos un poco más al margen de ya cuando los cursos se ofrecen y todo lo que se deriva después de hecho. Respecto como a ese estado inicial y final, pues aunque digamos fue una formación que fue muy express, que fue muy rápida, sí se veía mucho el cambio en los profes, un cambio en cuanto a apertura, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a claridad en algunos asuntos que
antes los inquietaba y que les decía, entonces yo cómo hago si los estudiantes no participan, yo cómo hago para generar trabajo colaborativo. Entonces cuando les proponíamos algunas estrategias, encuentros por hangouts, asesorías personalizadas, implementar el ABP, el trabajo a través de proyectos, de problemas, cuando les planteamos otras estrategias, entonces como que veía, es que sí se puede hacer de otras formas, ¿cierto? Entonces sí se vio como ese cambio y como esa expectativa de los profes de decir, listo, pues primero estaba como el temor, pero ahora está como la expectativa de qué vamos a hacer con los estudiantes, tenemos algunas herramientas y si no tenemos, digamos, en el momento la respuesta adecuada, pues se consolidó un equipo de profes que estaban todos con las mismas inquietudes y consolidar como una red de trabajo entre ellos y que fueran ellos mismos a partir de sus experiencias y de sus iniciativas significativas que tuvieran con los estudiantes, que entre ellos mismos tuvieran como esa oportunidad de compartirse, de hacer un balance, de decir, a mí me funcionó esto, ¿por qué tú no lo implementas? Entonces digamos que ese fue como uno de los plus o uno de los aspectos muy importantes en esta formación, el consolidar un equipo de trabajo, una red de aprendizaje con los profes, de manera que se sintieran un poco no solos, sino que se sintieran acompañados en este proceso.